Iglesia del 11. Entiendo que Tomás estuvo hace unos domingos, ¿no? Espero que se haya portado bien. Compartimos allí la tarea pastoral y es un gozo poder traer los saludos de la iglesia. A esta iglesia que estaba recordando la primera vez que vine a este templo fue hace más de 40 años. Y después, varias veces, la última que recuerdo cuando presentaron a Felicitas, nuestra segunda nieta. ¿Vos ya estabas acá? Sí. Y tenemos gratos recuerdos, hemos compartido actividades. Me acuerdo de Kenny, que fue la primera misionera de la asociación allí en la zona de Esquel. Y bueno, es grato poder estar con ustedes en un tiempo en el cual creo que es fundamental poder entender que, y esto no significa seguir haciendo las mismas cosas o en las mismas formas, pero sí hay algo que es fundamental para este tiempo que es tan cambiante. Hoy es cambio, 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 cambio. Lo que ayer era, hoy. Ahora, las verdades y los valores que nos plantea la palabra de Dios para nuestra vida siguen siendo los mismos. Por eso es tan especial lo que vivimos hace un minutito, con la presentación del bebé. Y espero que lo hagas hincha de boca también al bebé para que sea feliz. No tengo nada que ver con eso. Pero instruir al niño en su camino. Y hoy uno de los desafíos más grandes es continuar siendo iglesia. Iglesia del Señor. Si tratáramos de explicar brevemente, no es solamente reunirnos o tener un culto o un encuentro para alabar al Señor. Ser iglesia del Señor es vivir la vida como hijos de Dios, es poder compartir y apoyarnos entre nosotros para que podamos ir creciendo a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Y ser iglesia significa mirar afuera y nunca abandonar la tarea de extender el reino de Dios. Primero viviendo nosotros en el reino de Dios y luego siendo sal y luz para la gente que está fuera de la iglesia y que es nuestra misión principal. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando decimos que nuestro Dios es un Dios santo, no es solamente en el tema de la pureza, de sin mancha, sino que nuestro Dios es santo, es distinto en su forma de actuar y de obrar. Por eso, cuando nosotros somos llamados, porque hemos sido llamados a una nueva vida a través de Jesucristo, cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hemos sido desafiados
a vivir de una manera distinta a la que vive el mundo y a confiar en que nuestro Dios, que es santo, cumple sus promesas, cumple lo que Él dice que va a hacer, y nosotros podemos ser instrumentos de ese obrar de Dios. El problema es que a veces tenemos el síndrome de Sara. ¿Saben quién fue Sara? La esposa de Abraham. Y ahora vamos a ver un poquito la historia. Si ustedes van allí al capítulo 12 de Génesis, el Señor se acerca, lo busca a Abraham y le dice: Abraham, vení, te tenés que ir de acá, porque yo quiero hacer a través tuyo un gran pueblo y bendecirlo, y que a través de ese pueblo puedan ser benditas todas las familias de la tierra. Eso generalmente nos olvidamos, pero la función es ser de bendición para todas las familias de la tierra. La misión del Señor para cuando Él nos llama a servirle. Y Abraham hace caso, quizás con algunas dudas. Abraham era grande y Sara también era grande. Era un poco más grande que Horacio. Después pregúntenle la edad. Y Sara también era grande. Y encima dice el texto bíblico que era estéril. Uno puede pensar, de acuerdo a nuestro esquema, nuestra hija mayor trabaja en el área de recursos humanos. Y hay pautas cuando eligen o cuando van trabajando en eso. Si yo quiero formar un pueblo que no va a poder ser contado, por lo menos yo elegiría una familia, un matrimonio joven, que estén en la edad propia para poder disfrutar como lo hacen Alejandra y Lean. Pero Dios es distinto. ¿Sí? Y esto yo lo menciono no solamente para los que ya tenemos una experiencia en Cristo, lo menciono para vos que quizás nunca tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Lo que Dios te propone es distinto, no tiene nada que ver con lo que te ha llevado quizás a situaciones que hoy no quisieras vivir. Y lo que Dios te propone tiene que ver con su amor, con su gracia, con su poder, con lo que Él puede y quiere hacer en tu vida. Te dejo para que vayas pensando. A través del Señor Jesús, Él quiere darte una vida abundante. No una vida sin problemas, pero una vida abundante, que sea digna de ser vivido. Abraham obedeció y nos encontramos unos cuantos años después. La impaciencia con Dios no va, porque los tiempos del Señor son distintos a los míos. El Señor no tiene urgencias. El Señor está buscando hacernos bien. Allí en el capítulo 15 de Génesis, si ustedes tienen sus Biblias, el Señor se encuentra otra vez con Abraham.
Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y ahí se le saltó, podemos decir así, se le saltó la térmica a Abraham. Dice, mira, Señor, con todo respeto, ¿no? Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? El mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Sutil Abraham, ¿eh? Estaba diciendo, si no empezamos pronto, la cosa se va a complicar. De acuerdo a los parámetros de Abraham. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió el Señor, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Otra vez creyó. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor, ¿cómo sabré que la he de heredar? Entonces allí el Señor sigue hablando. Y fíjense, es cuestión de leer historia nomás, ¿eh? Cómo Dios cumple su palabra. Versículo 13. Entonces el Señor le dijo, ten por cierto que tu descendencia, no la del Damaseno, no la de tu siervo, tu descendencia, la que yo te voy a dar, aunque seas viejo, aunque tu señora sea estéril, aunque tu señora a escondidas también se ría de lo que yo te estoy diciendo y te estoy prometiendo, y que quizás esté pensando, bueno, Abraham, qué crédulo que sos. El Señor le dice, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava y allí será oprimida durante 400 años. Egipto. Yo a veces me pongo a pensar, en la vida particular de cada uno de esos que estuvieron en Egipto. ¿Cómo lo habrán vivido? Deben haber recibido el mensaje. Pero ¿cómo lo habrán vivido? A Abraham le fue contado por justicia su confianza en Dios. Y el plan de Dios nos excede, pero Dios no deja de vernos en forma particular, y ahora lo vamos a ver. Pero también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sucedió o no sucedió? Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Le dijo, Abraham, no te ates los rulos, no prepares la comida que Horacio preparó hoy para festejar con la familia. Está viendo si pagó la boleta de luz o no, porque le cortaron la luz esta mañana. Yo te aviso nomás. No te hagas los rulos, no te hagas planes, porque vos vas a tener una buena vejez, vas a vivir bien. Pero vas a ir con tus padres. Otro detalle. El plan de Dios va más allá de nosotros. Y lo que el Señor espera es que nosotros, confiando en Él, hagamos la parte que nos toca vivir. Y Él no nos va a dejar
de lado, sino que va a estar con sus ojos puestos en nosotros y cuidándonos y dándonos recursos para vivir el día a día. ¿Cuáles son los recursos? Vamos al apóstol Pablo, Gálatas. ¿Cuáles son los recursos? El fruto del Espíritu. Y ahí termina con una frase que si hiciéramos una paráfrasis porteña, contra esas cosas no hay con qué darle. ¿Es así o no? Ahora esos son los recursos que nosotros necesitamos para cuando viene el tiempo de crisis. El dominio propio. ¿Cuántas veces rompería todo? La paciencia. Descansar en el Señor. Y así podemos seguir mencionando. Volvemos a Génesis. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, la vida sigue transcurriendo, el día a día sigue sucediendo, el levantarse cada mañana sigue, y seguramente Abraham y Sara charlarán. Si era un buen matrimonio, charlarían. Y Sara, viendo la confianza de Abraham en Dios, en las promesas del Señor, dice, vamos a ayudarle un poco a Dios, porque parece que prometió algo que no sabe cómo llevarlo adelante. 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Como diciendo, el Señor se olvidó que yo tengo la matriz cerrada. Quizás entre tanta gente. Te ruego, pues, que te acuestes con mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sara. No se negó Abraham. Y parece un detalle, pero Abraham, este gran hombre de Dios, dice en Hebreos que era igual que nosotros. Igual. Como dice de Elías, él también era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así al cabo, atendió a Abraham el ruego de Sara. Así al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se acostó con Agar y ella quedó embarazada, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse esperando un hijo me mira con desprecio, que el Señor actúe de juez entre nosotros. Vamos a parar con los comentarios porque podemos hacer una novela acá, ¿no es cierto? Y vos y... Respondió Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te plazca.
Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Le dijo el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su número. Y añadió el ángel del Señor, has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Ustedes escuchan la radio o ven la televisión por lo menos un rato al día? Y que se nota cuando vamos a cargar nafta. ¿Dónde nació ese conflicto que todavía hoy sigue y que hoy seguimos padeciendo? En Sara, que creyó que Dios no tenía la capacidad de cumplir su palabra y lo quiso ayudar a Dios. Muchas veces nos cuesta confiar, muchas veces nos cuesta esperar, pero si el Señor te ha dicho que te va a dar una vida nueva, te la va a dar. Y que va a ser una vida abundante, te la va a dar. En vos está el confiar y el utilizar los recursos y las herramientas que el Señor te da en cada momento por tu relación con Dios y seguir caminando, esperar que la promesa del Señor se cumpla. Ahora, fíjense un poquito las distintas cosas que este pasaje nos dice. Porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero. Su mano se levantará contra todos y las manos de todos contra él. Y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces dio Agar al Señor que hablaba con ella el nombre, tú eres el Dios que me ve. Tremendo, ¿no? Quizás se sentía sola. Se fue al medio del desierto, ahí prácticamente para morir. Y hasta ahí va el Señor. Y ella reconoce, tú eres el Dios que me ve. ¿Acaso no he visto aquí al que me ve? Y por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Agar dio a luz a un hijo para Abraham y Abraham puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. Y Abraham tenía 86 años de Dios cuando Agar dio a luz a Ismael. Y seguía contando el tiempo. Pero nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios nos dice y por lo que podemos encontrar en la historia, que unos años después, Dios cumplió su promesa. Y luego de atravesar un periodo bastante largo, Dios le pide, para probar si Abraham seguía siendo fiel, que lo sacrifique en un altar. Y allí
Abraham probó su confianza en Dios y Dios le detuvo la mano para que no sacrifique a su hijo en el mismo lugar que después estaba el monte Gólgota. Si el Señor te está prometiendo en esta mañana darte una nueva vida, te invitamos a que lo creas. El Señor Jesús vino a esta tierra, vivió como uno de nosotros, aún siendo Dios, y estuvo dispuesto a pagar el precio en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y cuando estaba clavado allí en la cruz, algo que él no deseaba hacer, allí el relato anterior a la crucifixión, cuando está en el monte de Getsemaní, que le dice al Padre, Padre, yo sé lo que viene y estoy dispuesto a seguir adelante, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Lo hizo con tremendo dolor, con una entrega que sabía que lo iba a llevar al sufrimiento. Y cuando comprendió que el Padre le dijo, no, tenés que hacerlo, porque por lo que vos vas a hacer, muchos, y ahí entramos todos nosotros, van a tener la posibilidad de tener una nueva vida y poder recuperar la relación conmigo. Lo tenés que hacer. Y el Señor Jesús fue obediente a la cruz. Pero el Señor le levantó al tercer día. Y lo único que te pide, aunque no lo entiendas completamente, es que reconozcas que estás viviendo lejos de Dios. Que no le prestás atención, que no lo tenés en cuenta a Dios. Eso es lo que podemos decir que la Biblia dice pecado. Y que necesitas reconocer ese pecado y arrepentirte y comenzar una nueva vida con lo que el Señor te ofrece. Que es una nueva vida, una vida abundante. Ahora, depende de tu decisión. Y vos tendrás un montón de preguntas como tuvo Abraham hasta que se produjo el cumplimiento de la promesa. Y no está mal que le preguntes, pero el Señor requiere que le digas, Señor, quizás no entiendo mucho, pero entiendo que me estás mostrando un nuevo camino. Y si das ese paso, el Señor no te va a defraudar. Y vas a poder empezar a experimentar esa nueva vida. Pero también es para aquellos que ya tenemos años y a veces muchos años en el Evangelio del Señor, porque a veces nos vamos adormeciendo, nos vamos acostumbrando, vamos aflojando un poco la tensión de tratar de vivir, de tratar de crecer, de buscar cada día aprender algo más del Señor, porque no dejamos de aprender hasta el último segundo de nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos. Y para eso tenemos que evitar caer en el síndrome de Sara, de querer ayudar, de querer hacer lo que pensamos que el Señor no puede hacer. Permítanme terminar contándoles la historia de un hombre que algunos de ustedes deben conocer, Santino Arena. ¿Lo conocen a Santino Arena? ¿No lo conocen? El campamento de hombres vino un montón de veces. Un sanjuanino así. Callado. La familia dice, el Tata es medio cabrón. Pero él tuvo
el privilegio que le dio el Señor hace unas semanas de poder cumplir una promesa que le había hecho al Señor y que el Señor honró por su vida y por su fidelidad de poder hacerlo, que era levantar casa de oración para el Señor. Me contaba, dice, mira, allá en San Juan conocen por lo menos. Yo sé que Mendoza, de donde yo soy, es mucho más lindo, pero en San Juan también hay gente, así que... Y Santino en su etapa de estudiante secundario tenía un amigo que eran creyentes, los papás eran creyentes. Santino me decía, era un tano laburador que vivían en el campo y que había levantado en el campo, allí en Mendoza, una pequeña capilla con cañas y barro que era típico del tiempo en el cual él era adolescente a los 13 años. Y los domingos se preparaba, se ponía traje, corbata, invitaba a todos los vecinos, abría las puertas de ese templo en medio del campo. Y dice, muchas veces estaban los padres, mi compañero y yo. A veces había algunos alrededor, pero ahí yo conocí al Señor. Y un día, al terminar uno de esos cultos, Santino le dijo al Señor, Señor, yo te quiero construir casa de oración en el campo. $13. Hoy Santino tiene 78. Construir un templo para el Señor, no cualquiera lo construye. ¿A David se lo dejó construir? No. Le dijo, no, David, si querés juntar todos los materiales y todo, pero vos no. Porque arreglamos cuenta, pero tenés ciertas cosas en tu vida que pueden manchar. Y se lo permitió edificar a Salomón. Por eso uno empieza a ver allí cosas de ese Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, de Elías. Pero es el Dios nuestro hoy. Santino creció, sintió el llamado del Señor, se preparó. Uno de sus primeros ministerios fue allí en 25 de mayo. En el verano, antes se hacía obra práctica en el seminario. Y ese verano nosotros tuvimos que ir con mi señora y Cintia, nuestra hija mayor, que recién había nacido. Y él vino después. Y los hijos contaban la historia. La verdad es que ahí tenemos muy lindos recuerdos, ha sido importante para nuestra vida, pero por ejemplo, la comida, lo justo y necesario. Y muchas veces el Señor nos bendecía por ofrendas de amor de alguna tía, de algún hermano. El Señor seguía siendo fiel. Tal es así que era la situación que Santino decidió estudiar el profesorado de matemática y física para poder conseguir algún sustento mayor. Fíjense cómo el Señor va preparando las cosas. Yo le conocí
2 ministerios a Santino, que es un hombre callado, silencioso, pero fiel al Señor. 2 ministerios difíciles, pero donde el Señor obró a través de él. Y él seguía con la idea. Señor, yo te quiero construir casa de oración. Y dice que una vez estaban ahí en 25 de mayo y le regalaron un televisor a la familia. Y dice que lo único que podían ver, no sé si era por el horario, por el viento o qué, era la familia Ingalls. ¿Se acuerdan? Que ahora creo que le están dando de vuelta. Y cuando iba el reverendo a tocar la campanita para llamar a la gente que venga al culto, dice, yo quiero algún día poder hacer eso. Los hijos dicen que lo miraron. Pero él siguió. Y hace unos años, muy poco tiempo antes de jubilarse como docente, se hizo un loteo allí en la zona de Abasto, en La Plata, una zona de campo. Y un hermano, conociendo este deseo de Santino, le dice, mira Santino, están vendiendo parcelas ahí. Y había una parcela de 2 hectáreas. Ustedes se imaginan un docente en la provincia de Buenos Aires, a punto de jubilarse, pero Santino seguía confiando en el Señor. Y fue y averiguó y habló con la familia. Y hizo una locura. Hipotecó la casa para poder comprar ese terreno. Contaban la anécdota ahí en el culto que tuvieron, que fueron al banco y la chica que lo atendió, bueno, finalmente cumplió, la hipoteca era válida. Y le preguntó, bueno, mire, ¿en cuántas cuotas quiere pagarlo? Dice que él se acordó del Chavo del Ocho, que cuando querían calcular la edad de la bruja de él, 71 era, no sé. Finalmente el Chavo decía, ¿cuántos años tiene? Todos. Y él le dijo a la empleada del banco, todas las cuotas. No, mire, señor, está bien. Bueno, dijeron, y ustedes lo pueden comprobar con las pautas de los bancos. Dice, le podemos dar tantas cuotas hasta que usted cumpla 70 años. Bueno, firmó. Y en el presupuesto de él no sobraba un peso. Pero el método francés de préstamos, la cuota va bajando al final. ¿Es así, señor contador? Entonces les empezaron a aparecer pesos para poder empezar a construir. Y ahí comenzó a construir. ¿Le fue fácil? No. El hijo Sebastián contaba, le robaron 4 veces la bomba para el agua. Y después en una tormenta se le voló todo el techo ya puesto. Un templo que es para 100, 120 personas. Pero él siguió. Y iba lento la cosa. Iba lento.
Pero un día, revisando los papeles con las notas que llegan, mira el saldo de su cuenta y había un monto grande y que no era de él, que él no había depositado. Y él llamó a los hijos y le dice, che, escúchame, mira, me apareció esto. ¿Y qué sé yo? Dicen los hijos. Bueno, yo voy a ir al banco para decirle que esa plata no es mía. Dicho y hecho, se fue al banco, se presentó allí y le dice, mire, debe haber un error porque esta plata que figura ahí no es mía. Y los empleados le decían, ¿cómo que no es suya? No, no es mía. Yo quiero devolverla porque no es mía. Entonces trataron de salvar la situación diciéndole, mire, debe haber sido un error del banco en donde le acreditaron algo, pero para nosotros contablemente es un problema, por eso utilícelo como quiera y en lo que quiera. Y él, no es mía. Entonces fue, averiguó adentro y volvió y le dijo, mire, la única forma es que nosotros que usted lo utilice para lo que quiera, pero que nosotros se lo demos como un crédito y usted lo devuelva sin intereses y en las cuotas que quiera. Argentina, año verde, ¿no? Que un banco se equivoque a favor tuyo y que encima no te quiera. Generalmente vamos a reclamar porque nos sacan cosas. Con eso él terminó de edificar ese templo. Y hace 20 días él me invitó para tener una meditación. Quería que llorara. No. Si alguien lo tiene que dedicar es usted. Y él estaba ahí con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos, cumpliendo ese sueño, ese pacto que el Señor, obrando y honrando la fidelidad de Santino, terminó construyéndolo. El broche de oro fue que uno de los hijos dice, mira papá, en el culto, no la conseguimos, pero te la vamos a conseguir. Le prometieron regalarle una campana para que esté ahí en la puerta y que él los domingos a las 10:30 de la mañana toque la campana para llamar a los que quieran venir a escuchar. ¿Por qué contarles esta historia? Que la pueden ir a ver, pueden ir a conocer a Santino, a conocer ese templo que tiene bautisterio. Con fe el hombre. Porque el Dios de Abraham es nuestro Dios. Y si el Señor te promete algo, no te impacientes. Espera en Él. Y Él hará de manera santa, distinta a todo lo que conocemos, para cumplir con su promesa. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, a veces nos cuesta entender en nuestros parámetros, en nuestra capacidad, en nuestro razonamiento, cómo tú, siendo un Dios tan grande, estás atento, como lo estuviste con Agar, a cada uno de nosotros.
Y estás atento no para juzgarnos ni castigarnos, sino para mostrarnos tu misericordia, en tu gracia, obrar en favor nuestro. Y en primer lugar, darnos una nueva vida, recuperando nuestra relación con el Padre. Y en segundo lugar, dándonos lo necesario para cumplir con tus promesas en el día a día. Señor, ayúdanos a descansar, a confiar, a creer y a no tomar caminos que tú no nos planteas, sino a vivir siendo fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.